Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes al Poder de la Transformación. Gracias por ser parte de esta linda comunidad, gracias por estar conmigo en cada una de nuestras entrevistas y compartir con nuestros amigos de la casa, porque cuánto aprendemos de todos ellos. Y es por eso que el día de hoy estoy muy contenta de volver a compartir un espacio con una persona a la que yo quiero muchísimo, que no solamente es mi amiga, sino que nos ha enseñado tanto en este camino, en la lucha para hablar de temas que tienen que ver con la inclusión. Y hoy vamos a hablar de inclusión educativa en el Ecuador, junto a María Lorena Espinosa. Ella es psicóloga, es directora del Centro Psicoeducativo ISAC y tiene una larga trayectoria en su lucha para crear conciencia acerca de temas como el autismo. Así que, mi Lore querida, qué gusto estar contigo. Bienvenida al Poder de la Transformación. Bueno, el gusto es mío de poder compartir contigo, Denise. Han pasado muchos años y ahora en tu programa del Poder de la Transformación. Y el nombre está, pues, como uno debe decirlo, ¿no? Para transformar las vidas y llevar mensajes para que la gente pueda, por medio de estas redes sociales, por medio de estos medios de comunicación, conocer muchísimo y mucho más en temas que competen en nuestro país, porque es un tema muy interesante el que vamos a abordar el día de hoy. Sí, definitivamente, mi querida Lore, porque se habla mucho de inclusión, incluso se trabaja mucho a nivel legislativo, se trata de crear ambientes igualitarios donde todas las personas tengan los mismos derechos y también las mismas obligaciones dentro de una sociedad. Pero me parece que todavía la brecha está bastante ancha con relación al tema de la inclusión educativa, y todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos derecho, o mejor dicho, accedemos a un sistema educativo, ¿no? Unos en educación privada, otros en educación pública, pero la mayoría de los seres humanos soñamos con que nuestros hijos tengan derecho a la educación y a una educación de calidad, pero no pensamos en cómo está creado nuestro sistema educativo en el Ecuador y qué nos hace falta para realmente tener un sistema inclusivo y poderle brindar a todos la misma calidad de la educación, Lore. Partamos desde ese punto. Mi querida Denise, sabes que ese tema de verdad que tiene una brecha todavía, como tú decías, y sí, como siempre, por ejemplo, en algunas entrevistas en las que he participado, he conversado sobre lo que es desde un legislativo, ¿no? Sobre lo que es una norma, un marco educativo que está escrito, pero que en ocasiones, o diría en la gran mayoría, aún le cuesta al país, y no solamente Ecuador, creo que a Latinoamérica vivimos las mismas realidades. Es difícil poder tener una inclusión educativa exitosa. Entonces, ahí es donde uno se pone a tal vez a reflexionar, ¿no? En qué es lo que hace falta o en qué fallamos, porque tenemos buenas normativas, cada vez se va mejorando mucho más en cuestión de decretos, de acuerdos, de protocolos, de rutas, pero aún sigue siendo difícil el acceso como tal para todos estos grupos. Tal vez sea, Denise, por el gran aumento que hay, hablando de, por ejemplo, de la población que yo asisto, que es el autismo. Vemos que hay una gran población, ¿no? Ha aumentado muchísimo después de la pandemia y no hay lugares, los padres aún pelean por esa inclusión y es complejo para el sistema educativo también poder satisfacer, esa es la palabra, completamente a pesar de la normativa. Entonces, hay fallas en las políticas aún. Las intenciones hay, porque déjame decirte que no veo malas las leyes, yo eso siempre lo he dicho, no las veo malas, yo las leo mucho por la práctica en la que estoy y no las veo malas, tal vez creería que hay que fortalecerlas, ¿no? Porque también debemos dejar un poco el pesimismo y lo negativo, sino ver cómo fortalecemos mucho más esa política para mejorar. ¿Y qué es lo que necesitan? Yo hablo de, cuando hablamos de inclusión, hablamos de esas necesidades de educación, pero los colegios, las universidades,
también tienen las mismas necesidades de educación, Denise. Entonces, es como que centremos también ese punto focal en aquello, en cuáles son las necesidades de educación y cómo nos manejamos en una articulación correcta, porque es ahí donde yo veo tal vez que vamos hacia otro eje, por otro lado, en lugar de ir en una línea que pueda articular correctamente y que alcance una meta. Es como yo lo defino actualmente. Y sabes que, Lore, tú acabas de decir algo que es interesante, ¿no? Cuando hablamos de educación, no solo hablamos de la educación básica, de las escuelas, de los colegios, sino de las universidades también, pero yo quiero ir más allá. También hablamos de la educación en general de la sociedad. Quizás también hay que apuntar a ese nicho o a ese público para que podamos mañana o más tarde tener ese mismo lenguaje, si se quiere, o esa misma normativa a nivel general para que todos sepamos qué hacer en un momento de crisis de alguien, qué hacer si tenemos un compañero que puede de repente tener autismo, qué hacer si tenemos una persona que tiene problemas de movilidad y nuestra infraestructura, nuestra arquitectura como ciudad no está pensada en ese público también. Entonces, creo que la educación debería no solo centrarse en la educación de escuelas, colegios y en esa parte formativa, sino a nivel general en la sociedad, Milore. ¿Qué podemos analizar en este punto? ¿Sabes qué? Correcto lo que dices, Denise, y es un buen punto para analizar, porque igual la educación, mira, acá se está fomentando mucho que la gente se eduque. Esa es la palabra, y desde la política, desde el Ejecutivo, como nosotros conocemos, desde nuestro presidente, impulsa mucho el tema de la educación y en realidad lo veo correcto, ¿sabes? Porque no podemos hablar nada más de un grupo determinado, no podemos hablar de las discapacidades, de trastornos del neurodesarrollo. Hablemos de la generalidad. ¿Cómo está el sistema educativo? ¿Por qué? Porque además de esto, de lo que tú nombraste, por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad física, ¿qué sucede con esa persona que tiene depresión? ¿Qué sucede con esa persona que tiene algún trastorno de personalidad que no es visible y que también es parte de un conglomerado, o sea, es parte de un grupo social? Porque ahora ya no podemos hablar solamente de las discapacidades y necesidades educativas. Hablemos de la salud integral que se conecta con la educación integral. Entonces, es ahí la falla, no la falla, como siempre digo, es el analizar, es el investigar. Creo que Ecuador todavía necesita levantar más data, levantar más investigación. Eso es lo que le hace falta al país, tener tal vez una cultura investigativa, ¿no? Como para que también pueda tener mejor éxito la política, ¿no? Tratar de poder ver en dónde está la falla, evaluar, encuestar al ciudadano, y el ciudadano somos todos, todos somos ciudadanos, o sea, necesitamos tener la opinión de todos con respecto a algún tipo de política que pueda transformar, como lo decimos también, o que pueda también favorecer a los grupos en general. Y ahí es donde tal vez hay ese, no poco interés, es tal vez un poco diría el abandono, porque lo podría decir así de mí. O sea, yo creería que es un poco el abandono. Nos concentramos demasiado tal vez en la política social y nos olvidamos de otros ejes que son salud, educación. Entonces, estamos muy concentrados en la política más que en lo que hace la política, porque atrás de eso tú necesitas toda una educación. Entonces, para poder estar ahí. Entonces, ahí veo yo la falla, ¿no? La falla en cuanto no la norma, sino al proceso como tal, en dónde estamos fallando. Y en educación superior, por ejemplo, que Denise, ya lo hemos platicado también varias veces, por ejemplo, escuelas y colegios son más normados y más estructurados, tienen tal vez una línea mucho más amplia de trabajo, ¿no? E incluso se preocupan más por adquirir formación. Pero y en la educación superior, yo me hago esa Claro, pregunta, ¿quién forma a es la la educación superior? continuación. Es la continuación. Entonces una persona Uh termina -huh. sus estudios en el colegio, luego pasa a la universidad y qué tanto la academia está listo para recibirlo. Interesante. Ahora, Lore, tú mencionabas algo y justamente
el día de hoy en un evento también donde se hablaban temas de inclusión, se hablaba justamente que a raíz de la pandemia se incrementaron muchísimo los casos de personas diagnosticadas con autismo. Pero, ¿qué tan real es ese diagnóstico? ¿O es que se empezó a ver ciertas características o ciertas señales producto del encierro que tuvimos, producto de todo lo que vivimos? Y como no logramos dar con lo que realmente es, entonces catalogamos a que, su diagnóstico es autismo. ¿Qué tan real es esto? Porque es interesante para las instituciones educativas, me imagino yo, saber también cuál es el cuadro de estos pequeños, de estos niños, hablando de los niños y de los colegios, si realmente el diagnóstico es adecuado o no, porque si estamos etiquetando de manera inadecuada o no tenemos diagnósticos reales, las intenciones pueden ser muy buenas, pero el efecto no va a ser el deseado en la educación. Correcto, Denise. Y más que, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Y lo que tú planteas, ¿no? Si ese diagnóstico es errado o no fue, como digo yo, validado correctamente, porque un proceso de evaluación requiere de mucha base científica en aquello, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ese equipo como tal no evalúa correctamente y ese informe va a un colegio y ese niño joven es intervenido de una manera no correcta, porque también te puedes equivocar? Entonces, el colegio que tiene sus propias políticas, por ejemplo, porque ellos no pueden diagnosticar, ellos esperan un diagnóstico. Y si ese diagnóstico no está fundamentado como debe de ser, es ahí donde tú vas a ver la falla, diría la terrible falla, porque es un impacto sobre la familia, sobre los educadores, que son quienes están en el día a día, o sea, sin los que están frente al salón de clases, frente a la persona. Entonces, se vuelven los retos y ahí empiezan los retos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí vemos, y lo hemos socializado mucho en nuestras redes sociales, sobre que los diagnósticos tienen que ser de verdad bien fundamentados, y además de esto, no es solamente el que yo tenga el conocimiento, tenga la experiencia, Denise, porque también la experiencia vale muchísimo. Por ejemplo, tú me conoces 19 años luchando en esto, ¿verdad? Porque yo doy exactamente, mi hijo tiene 21, 19 años luchando en aquello, y yo recién ahora, en la actualidad, es cuando yo digo, ya me volví especialista en el autismo. Imagínate, o sea, ha pasado muchos años y he tenido ese temor de decir, me siento ahora sí una persona especialista en el trastorno espectro autista, pero vemos que hay mucha información, como tú indicas, información que también está como digo, válida y no válida, porque también hay mucha información falsa que debe de ser también regulada. Yo creería que también debemos tener esa conciencia, porque esa información llega a muchos padres con expectativas bastante altas y confunden. Hay mucha confusión en el país. Actualmente, después de la pandemia, lo que más existe es la confusión en el país. O sea, eso es lo que ahora yo noto. O sea, noto que hay una confusión tremenda. Entonces, acá, por ejemplo, desde que he visto todo lo que tiene que ver el crecimiento en cuanto a normativas, he visto crecer el país en eso, he visto crecer, pero también he visto a las personas que en lugar de crecer también han aumentado sus debilidades, han aumentado. No, nada es perfecto y eso es correcto, yo lo indico, nada es perfecto en la vida, pero sí puedo dar ahí una opinión de que tenemos que sentarnos. Si nosotros queremos tener buenas políticas, si nosotros queremos tener, por ejemplo, además de la política, cambios en las normativas, debemos empezar por la educación. ¿Ya? Claro, Entonces, correcto. es Perfecto, como Lore, ven. porque justamente, y por eso un poco el tema en el poder de la transformación, porque a través de la educación se puede transformar y se pueden transformar sociedades y se pueden transformar justamente estas realidades de las que estamos hablando, Lore. Y es interesante, por ejemplo, el sistema de evaluaciones. Hablemos de, por ejemplo, en los colegios.
¿Cómo se maneja el sistema de evaluaciones? Porque no todos los niños tienen las mismas necesidades, no todos los niños tienen el mismo diagnóstico y no todos los niños tienen el mismo nivel. Hemos hablado, pero para las personas que recién se conectan con nosotros, de que en el autismo o en otro tipo de situaciones hay ciertos niveles, ¿no? Hay personas que tienen un mayor grado o un menor grado. Y seguramente los sistemas de evaluación en la parte cognitiva no va a ser igual para todos. Entonces, ¿cómo se maneja esto para poder tener evaluaciones más certeras, más correctas y que el objetivo de que el niño aprenda, de que el niño desarrolle sus habilidades sea cumplido? Mira, el tema de lo que es educación, hablando no de educación superior, ojo, porque creo que en educación superior aún falta incluir normativas que ayuden y potencien esto, pero sí te puedo dar tal vez mucho de lo que he investigado dentro de mis prácticas de asesoría en lo que es escuelas y colegios. Los colegios, por ejemplo, ¿qué tienen? Tienen instrumentos, no tienen, es la palabra, instrumentos adecuados para detectar y derivar. No tienen. Ya, entonces, esos instrumentos tienen que ir muy bien definidos y ahí viene la responsabilidad social educativa o la responsabilidad social corporativa, porque una unidad educativa también es una empresa como tal. Entonces, Claro, viene el claro. compromiso del que tengan las herramientas, que tengan un recurso humano también muy capacitado. ¿Por qué? Porque cuando no viene la resistencia y aquí hay una brecha, la familia también se vuelve en un mecanismo que también no hace que la inclusión sea exitosa, porque van pasando el tiempo y los colegios no tienen ese apoyo. Lo bueno que te puedo decir desde el 2023 hasta el 2024, es que sí cambiaron un poco el modelo para que se articulen los centros especializados con las escuelas y que ahora existan los DIE, que se llaman Departamento de Inclusión Educativa, que está establecido en un decreto que ahora todo colegio en este año es obligatorio tenerlo. Y eso es muy bueno porque yo, por ejemplo, es algo que yo también he impulsado. Aquí viene también el rol de la maestra sombra, que también lo debes de saber, Denise. Por ejemplo, el DIE como tal de un departamento hace el rol de un maestro sombra o de una pedagogía inclusiva grande que tiene que ser el puente correcto, pero todavía no. A pesar de que este año tiene que ejercerse y ya empezar el sistema privado, porque ya el público empezó, aún no existen esos departamentos. Entonces, ahí tú te das cuenta qué pasa con la política. ¿Por qué de acuerdos y decretos no hay un mandato, como se dice, así, inmediato para la ejecución? Entonces, hay ese vacío legal que hace que el colegio no tenga las herramientas. Pero así también te voy a hablar de lo positivo, porque también hay colegios que sí se preocupan por su formación global de la unidad educativa, porque no es solamente un solo grupo, Denise, es una institución educativa desde la administración, desde el docente y desde todo el personal que pueda ser parte de el estudiante, son los que tienen que aprender. También hay esas instituciones que tienen esa filosofía de vida, ¿verdad? Capacitarse y actualizarse. También lo hay y yo lo tuve ahora poco recién este fin de semana. Entonces, por eso te puedo decir que sí hay también esas escuelas comprometidas. Ahora, Lorena, hemos hablado un poco de las escuelas y de cómo se manejan o cómo deberían manejarse ¿Cómo en debería? personas que tienen autismo, Asperger, incluso como tú mencionabas, que me parece sumamente oportuno, personas que sufren de ansiedad, de depresión y que Depresión. solo se veía en los adultos, ahora es muy frecuente en los niños también, sobre todo como lo hemos mencionado a raíz de la pandemia. ¿Qué sucede con el tema de la inclusión? Las instituciones educativas están preparadas para otro tipo de situaciones o de desafíos como son, por ejemplo, enfocándonos en la parte física. Hay personas o pueden haber niños que no que tengan problemas de movilidad, que de repente tengan problemas con algunas de sus extremidades. ¿Están físicamente las instituciones preparadas para esto, para que las aulas
o haya facilidad para subir al aula o para tener espacios para estas personas. Me voy al tema de las universidades. Conozco casos de personas que quieren cursar una carrera profesional, de hecho se matriculan y lo hacen, pero es todo un reto, por ejemplo, cuando tienen un problema de visión, cuando no ven y cuando el sistema, las herramientas de las que tú estabas hablando, no existen un sistema braille generalizado para poder desarrollar todo lo que se necesita en una carrera. ¿Han tocado estos temas a nivel de políticas? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Sabes qué? Y bueno, voy a hablarlo. Mira que desde un plan nacional de desarrollo de nuestro gobierno que se hizo muy rápido por el cambio que hubo con, bueno, de presidencia, ¿no? Se olvidaron de esos pequeños, bueno, no de esos pequeños, porque yo podría decir de esos grandes detalles, ¿no? Hicieron los ejes de educación y de salud muy general y tal vez no están muy específicos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, las instituciones educativas están, tambalean, porque también aparte de que la política como tal te exige algo, tambalea, ¿no? El sistema público no está preparado y eso que ya existen normativas desde el 2013 en donde tú tienes que cambiar y transformar la infraestructura adecuada. O sea, también ya está establecido, pero ahora vemos que también siguen las barreras. Las barreras siguen porque la escuela no hace conciencia. Esa unidad educativa tiene que ser sensibilizada primero. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es lo que preguntó Denise? ¿Qué sucedería? O sea, siempre les digo, por ejemplo, a los dueños de las escuelas, ¿no? ¿Qué sucedería si tú en tu familia tienes un miembro del cual tenga discapacidad, cualquier tipo de discapacidad? De seguro, automáticamente vas a transformar por ayudar a tu familiar. Y esa no es la filosofía de vida que debes de tener, ¿no? Porque la educación debe tener una visión para transformar, como tu programa, para transformar a esa persona hacia un cambio positivo. Entonces, no están, incluso universidades, tienes toda la razón, Denise, porque no hay, a pesar de que existen herramientas, no las incorporan. Entonces, personas con discapacidad visual no pueden acceder por barreras en cuanto a que tienen que pagar sus programas de manera independiente. Claro, Aparte también capacidad no pueden, auditiva. no hay discapacidad auditiva, lo mismo. Entonces, hay todas esas barreras que hay en ellos, que es mucho más notable, se ve. Y ahora hablemos de problemáticas, por ejemplo, de salud mental. Ujú. ¿Cómo están esos jóvenes, Denise? Ahora vemos un índice también muy alto de suicidios, ¿ya? Y de suicidios de jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes que ya no quieren vivir? Entonces, ellos están en un sistema universitario. Entonces, ¿cómo estamos transfiriendo a ese joven hacia un sistema de educación superior? Está yendo con valores, está sólido. Hemos trabajado la parte socioemocional. O sea, son aspectos que ya lo dice la ley, pero está escrita, ¿no? Y ese es un llamado que se debe de hacer, no tal vez de juzgar, es un llamado de conciencia, porque así lo diría yo, hay que hacer un llamado de conciencia. ¿Quieres tener buenas personas que dirijan un país? Entonces mejora la educación. O sea, así lo veo yo, o sea, para tener Sí. gente empoderada, mejore la educación. Entonces son cosas que van a ir de la mano, pero no. Y ya esas normativas están desde el 2003 y no se cumplen en su totalidad. Ahora, Lorena, vámonos a otro plano o a otra situación que seguramente es la preocupación de muchos padres de familia que quizás han recibido un diagnóstico de que su hijo padece. Hemos puesto varios ejemplos, puede ser autismo, puede ser síndrome de Down, puede ser alguna discapacidad visual, auditiva, física, etcétera. Tenemos el diagnóstico. Seguramente uno de los temores más grandes, Lorena, es cómo voy a incursionar a mi hijo en el sistema educativo, cómo se va a sentir o cómo va a poder desarrollarse en una escuela. Pero tú has tenido seguramente muchos casos y seguramente muchos casos de éxito en los que se ha visto que precisamente el socializar, el asistir a la escuela, al colegio, a un grupo donde se lo integre, que él vea que quizás
hace los deberes, así como le mandan a hacer deberes a su hermano, que rinde un examen como rinde un examen su hermano u otros amigos, seguramente eso hace también que ellos se sientan con esas ganas de aprender y de validar. seguir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esta situación para los padres que debe ser muy complicada cuando tú has visto casos de grandes, de gran éxito, ¿no? De personas que van a la Así es. escuela, que van al colegio, que rinden sus pruebas, que van pasando año tras año con total normalidad, obviamente con un acompañamiento. Sabes que esa pregunta me encanta muchísimo porque es parte de mi filosofía de Centro Isaac. Yo, por ejemplo, mi objetivo siempre es hacia una inclusión con autonomía. Uh -huh. Así lo veo yo. Cuando yo me pongo como centro, como directora, como madre, esa meta interna, lógicamente voy a luchar porque mis chicos tengan un proceso de inclusión exitoso. Uh Y -huh. sí, me siento orgulloso. También con acá hemos luchado, tenemos un programa, ojo, nuestros programas también los tenemos combinados con la educación, pero ¿qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr la autonomía, la independencia, la felicidad. Ojo, porque también entra aquí mucho el interés del niño. El que tenga alguna condición no significa que no tenga el deseo de cualquier cosa. O sea, eres parte de un grupo social. Entonces, ellos también tienen sus intereses propios. Por más limitación que tengan, llámese como se llame, tienen también sus intereses propios y hay que respetarlos. Y esa Nosotros, capacidad, a veces los padres podrían, en su temor o en su afán de protección normal de padres a cualquiera de sus hijos, pensar que no tienen la capacidad de llegar a desenvolverse y quizás esa angustia la tienen ellos porque no conocen que hay estos procesos. es que ajá. Es que no conocen en realidad, Denise. Imagínate que el padre, la realidad es que tiene mucho desconocimiento sobre las normativas. Y otra cosa que también, por ejemplo, no hay dentro de lo que la gente que trabaja en autismo y que yo trato de hacer la diferencia porque yo también me conociste como madre y como madre saqué adelante a mi hijo, ¿no? Muy acá de títulos o de cualquier cosa. O sea, aquí en realidad el título para mí está en segundo plano. Yo saqué adelante a mi hijo por la dedicación, la disciplina, la constancia y por la fe. Porque a más de eso tuve que estudiar su condición ya específica en el sentido del autismo, ¿no? Pero de ahí los papás tienen, ¿cuál es el vacío en ellos? El vacío legal. Entonces, como no conocen los derechos, ojo, porque tampoco los socializan, Denise, y existen manuales en donde el propio sistema de educación te dice que tienes que socializarlo, no llegas con esa información, entonces el padre no sabe cómo aportar, porque la idea es que también el padre sea una persona que aporte en la construcción del aprendizaje de su hijo, pero lo tienen aislado. Entonces, ahí está mal. En cambio, por ejemplo, en el caso de nosotros queremos que nuestros papás se conviertan en terapeutas y lo hemos logrado, Denise, y en eso pues creo que soy yo un referente también. Y yo sí, yo lucho mucho porque el papá se convierta en terapeuta. Ellos me dicen que no y yo les digo que sí. Y yo tengo acá como evidenciar, y bueno, está también en nuestras redes, una gran madre que ella, comunicadora de mí, imagínate, ella comunicadora y productora tuvo que dejar su trabajo y ahora es terapeuta y ella sí que ha seguido al pie de la letra las guías que yo llamo guías de buenas prácticas. Eso tal vez es lo que necesita el país, esa guía para una buena práctica, porque ya tenemos la normativa, ahora necesitamos la práctica. Así es, y Yeah. justamente por medio de la práctica es que seguramente se va a seguir transformando este camino que, como lo has dicho muchas veces, Lorena, no es que no existe, el camino está, la normativa está, no es que no se está haciendo nada, no, pero tenemos que como sociedad seguir luchando, seguir avanzando para que se pueda realmente poner en práctica y en algún momento, ojalá en Latinoamérica en general, podamos tener sociedades realmente inclusivas y sobre todo sistemas de educación realmente inclusivos. Mi querida Laura, el tiempo se nos ha ido volando, pero quiero Sí, agradecerte muchísimo porque este tipo de diálogos logran poner un granito de arena para esa transformación de la que estamos hablando en la educación.
Así es, mi querida Denise. Yo te agradezco muchísimo y quería, no sé si me permites dar un mensaje final también. Bueno, a las personas que ven tu programa, como el programa mío, siempre digo, estos programas alimentan a la sociedad, ¿no? Con esas informaciones que necesitan ser escuchadas, no solamente en un país, sino en el mundo, ¿no? Para que también te vuelvas tú un referente a nivel internacional. Entonces, yo lo único que les puedo decir al sistema educativo, estamos haciéndolo bien, pero necesitamos trabajar todos articulados. No veamos no critiquemos, más bien seamos personas que generemos cambios y transformación. Así que muchas gracias, mi querida Denise. No, Lore, gracias a ti por siempre colaborar con estos temas maravillosos que nos ayudan a crear mejores sociedades y por supuesto pues por todo tu conocimiento. Gracias a María Lorena Espinosa, psicóloga y directora del Centro Psicoeducativo ISAC, con quien hemos hablado el día de hoy de la inclusión educativa en el Ecuador. Conmigo será hasta la próxima. Mi Lore, un fuerte abrazo para ti nuevamente y gracias por estar en nuestra sintonía. Y síganos y comparta también este contenido si usted considera que es de valor. Muchísimas gracias.